Bueno, entonces, ese es mi primer video acá en mi canal, que se llama Como he conquistado el mundo, es latino. Y yo he creado ese video porque, por ejemplo, yo he recibido muchas preguntas, gente que me preguntó, pero Arte, ¿cómo haces para viajar el mundo? ¿Cómo un año está acá, otro año está por allá, un año está en Estados Unidos, otro en Colombia, otro en Vietnam? ¿Cómo tú haces para hacer todo eso? ¿Cuál es el proceso? ¿Cuáles son los secretos que tienes para lograr hacer todo eso? Entonces, ese video es para contestar todas tus preguntas, ¿ok? Entonces vamos a la primera cosa. La primera cosa que yo voy a hablar, por ejemplo, si tú quieres viajar y no tienes mucho conocimiento, tienes como un poco de inseguridad en salir de Brasil o de cualquier otro país en América Latina, Venezuela, Colombia o cualquier que sea, y tienes como un poco de inseguridad en llegar al otro país y no saber cómo, pero ¿qué yo voy a hacer? Y cuando llegue allá, como no tendré empleo, ¿qué debo hacer? Ese video va a ser para esclarecer todo eso. Entonces, el primer paso, el primer video de hoy, yo estaré hablando de ISEC. ISEC es la compañía que yo estoy, que la verdad no es una compañía, es una organización no lucrativa, o sea, que no genera ganancia, y que tiene como un sitio web donde tú tienes como todos tipos de empleo en diversos países por el mundo. Y no solo hay como empleos, también como oportunidades para voluntariado, como para emprendedores. Y la tercera que es Global Talent, estoy hablando en español. Y que ese sí sirve para como la gente que busca empleos afuera en otros países, y empresas también que busca como gente pasantes para que puedan como tener una experiencia en su empresa. Entonces la primera cosa que tú haces es ir en el sitio web de ISEC. Yo voy a dejar aquí en la descripción del video. Esa es la primera parte. ¿Cómo se navega en el sitio web? Yo estoy con un cuaderno acá para ver guía paso a paso. Entonces, ¿cómo se navega? Yo grabé unos videos en mi teléfono, como enseñando paso a paso, con dónde ir, dónde salir, todo eso. Entonces, tú vas a entrar en tu navegador web, el mío es Google Chrome, y vas a poner acá, por ejemplo, ISEC, Opportunity. Esto acá es el último acá. Entonces, en el Google, el primer sitio web que va a aparecer es ese, isec.org. Entonces, ves el nombre Explorar en azul, una cajita azul. Tú vas a clicar allá, clicas en Explorar. Y ahí va a aparecer todas esas como oportunidades. Pero por ejemplo, esa primera para emprendedores, esa en rojo es para voluntariado. Y vas aquí al fondo, allá abajo, a la derecha en Futures. Vas a clicar en Futures. Escoger Futures. Escoge el producto. Tú vas a escoger Global Talent, porque es para cómo conseguir vacantes. Y dales en aplicar. Y ahí ya va a aparecer todas las vacantes en todo el mundo. Entonces, hay todos los países. Vamos, por ejemplo, a India cada vez. India. Ahora vamos a ver en español. Vamos a poner vacantes solo en español. Futures. De nuevo. O en explorar también. Y ahora vamos a clicar aquí en idiomas. Y vamos a escoger español como idioma. Que a veces da un poquito de trabajo mismo.
el sitio es como un poquito complicado porque demora un poco, pero funciona. Espanhol, é só espanhol e aqui. Espanhol e vamos escolher também português de una. Vietnamita, estou aprendendo umas palabritas. Entonces, portugués y español, damos en apply de nuevo. Y ahí todas las vacantes. ¿Ves? Hay todo tipo de vacantes, por ejemplo, para enseñar inglés en Costa Rica, enseñar inglés en Turquía, a ver si el profesor de español, ¿ves? En Polonia. Y hay diversas otras. En Europa, para Egipto. Entonces hay muchas. Solo necesitas escoger como la que más adapta a ti. De candidatura a una vacante es, por ejemplo, tú te escoges la oportunidad que más te adapta a ti. Por ejemplo, si tú eres profesor de inglés o quieres enseñar inglés o español o portugués en cualquier otro país, porque sí es posible. Por ejemplo, si tú hablas solo el español, hay vacantes para enseñar en español, para ser profesor de español en India, por ejemplo, que pagan razonablemente bien. Y hay también vacantes de call centers en Egipto y en Hungría. Estos tres países son los tres países más fáciles. Si tú no tienes como un nivel de inglés súper avanzado, que es como entre básico e intermediario, ahí está ahí entre medio, ese es perfecto. O sea, esos tres países hay muchas vacantes, principalmente en Hungría, que es Europa. La gente le gusta como ir a Europa o querer tener como esa experiencia de vida. Entonces Hungría es muy fácil de pasar para Hungría, hablando solo el inglés, solo el español e inglés como entre intermediario y iniciante. Y India también para profesores de inglés, en Hungría para call centers y en Egipto también para call centers. Esos empleos pagan entre 400 y 600 dólares, 700 dólares. No es tanta plata, pero ya sirve para dar aquele empujoncito para que tú salgas de donde estás, para que tenga otra experiencia afuera. Y el proceso de candidatura se divide como en algunas etapas. La primera es que tú buscas la vacante, aplícate a ella, envía tu currículum, la empresa te gusta, te gustó de tu perfil, de tus currículos, entonces te cita la persona de ISEC, te va a citar una primera entrevista. Si pasa con esa persona de ISEC en la primera entrevista, tendrás una segunda. La segunda generalmente es con la empresa, o sea, con el gerente de la empresa o alguien de recursos humanos. Entonces tú vas a pasar por dos etapas, dos entrevistas, y después que has aprobado en la segunda, ellos te envían toda la papelada que tú tienes que tener para sacar tu visado en tu país o la embajada más próxima de ti. En ASEC hay una tasa, por ejemplo, porque ellos tienen como empleo en todo el mundo. Entonces si tú solo pagas esa tasa después que logres conseguir pasar en las dos entrevistas, ya todo cierto con la empresa, te envía la papelada, y si tú pagas esa tasa que generalmente es 300 y 400 dólares, depende del país. Porque cuando yo salí de Brasil para Colombia, yo pagué una tasa de acuerdo, el equivalente a reales, que me salió en 700 dólares. Pero de Colombia a Vietnam, yo hice por ASEC Venezuela, porque yo estaba allá, entonces me apliqué con la persona de allá, un gerente entró en contacto conmigo, entonces la tasa es un poquito más baja, dependiendo del país que estés. Y me salió como en 300 dólares, entonces más barato. En el primer mes o en el segundo ya cubres todas las despesas que tú gastaste antes de ir a otro país. Entonces vale mucho la pena, y yo voy a dejar como el video de cómo navegar en el sitio web. ¿Ok? Voy a dejar el video y espero que te haya gustado este primer video. Y yo voy a seguir haciendo otro. Hay muchas indicaciones de que yo tengo para pasar, pero en un otro video. Entonces, si te gusta, me ayude como a saber si estoy pasando la información correcta. Da un like,
o suscribirse es más de tu persona, si te gusta, si es algo que te interesa, me ayuda para saber si estoy haciendo bien y si estoy dando informaciones buenas para ustedes. ¿Ok? Hasta luego.